saludo para todos los que esta noche nos acompañan. Mil gracias por disponer de su tiempo para acompañarnos, escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Primeramente, pues vamos a hacer una oración para ponerle este servicio en manos de Dios. Que Amén. Hablando en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Sí, poderosísimo Dios. tú que eres el Creador, Señor, Alfa y Omega, Dios Todopoderoso, Señor. Hoy venimos delante tuyo, Señor, en el nombre, Escúchanos, Señor. en el nombre de nuestro Rey amado, nuestro Señor Jesucristo, a darte gracias, Señor, por vestirnos de justicia ante ti, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido limpiados. Nuestras vidas, Señor, van creciendo en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Te pido que seas tú quien nos provea de todo lo necesario, Señor, para seguir teniendo un carácter semejante a Cristo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que no nos falte nada, Señor. Que nos proveas de entendimiento espiritual. Que nos proveas, Señor, de fortaleza espiritual. Que seas tú quien nos sostenga en cada circunstancia de la vida, Señor. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por permitirnos estar aquí delante tuyo, Señor. Reconocemos que somos hombres, Señor, y mujeres, que tenemos errores, pero perseveramos en la fe, Señor. Te pedimos, Señor, que si hemos fallado en alguna forma, seas tú, Señor, perdonándonos y permitiéndonos seguir adelante, Dios, en nuestra fe, en nuestra convicción, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que en ti, Señor, solamente en ti encontramos el único camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre, Señor. Te damos gracias por permitirnos conocer de ti, no solo aquí en esta vida terrenal, pero también para toda la eternidad, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor, para que seas tú revelando tu palabra, Dios. Toma el control, Señor, de mi boca, de mi mente, Señor. Amén. Que seas tú, Señor, aclarando mis ideas para poder serte fiel a la verdad de tu palabra, Dios. Amén, Dios. Te doy gracias en el nombre santo de mi Señor Jesucristo y te pido la obra toda poderosa del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, hemos estado estudiando el libro de Génesis. En esta noche seguimos con Génesis 3, del versículo 17 al versículo 21. El título dice en muchas Biblias dice la maldición del hombre, pero si nosotros leemos, al hombre no lo maldijeron. Entonces, el título de esta predicación se llama Una voz ineludible y una responsabilidad inevitable. Una voz ineludible y una responsabilidad inevitable. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer el texto y proseguimos con el mensaje. Gloria al Señor. Dice, versículo 17, Génesis 3. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. Y llamó Adán el hombre a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Amén. Amén.
queremos que miremos es quién era el hombre para el pueblo hebreo y quién era el hombre para Dios. Y que reconocer quién es delante de Dios el hombre, qué función cumple delante de Dios. Entonces, primero que todo, vemos que en el pueblo hebreo el hombre era la cabeza de la familia, que el hombre era el maestro, que también era el que proveía para las necesidades, pero no solamente para las necesidades físicas, sino que también para las necesidades espirituales. Entonces, este hombre era la cabeza de la familia, quien proveía para las necesidades físicas y para las necesidades espirituales. Amén. También dice que era el líder, un líder dentro de su familia, pero también podía ser un líder dentro de la comunidad. En Deuteronomios 21, 18 al 21, vamos a mirarlo. Gloria a Dios. Dice que los hijos le deben tener respeto a los padres. Amén. 21, del 18 al 21. Dice 21 del Amén. 18. Deuteronomios 21, del 18 al 21. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá. Amén. Entonces vemos que la ley mosaica, la ley antigua, le favorecía o le daba el respectivo respeto al padre y a la madre, que eran los líderes en el hogar, hasta tal punto que si el hijo era castigado por su necedad, era castigado por su indisciplina, pues si el muchacho seguía con la misma conducta, pues podrían hasta apedrearlo, para quitar el mal dentro de la familia, para quitar el mal dentro de Israel. Más adelante vemos que esto era de la antigua ley. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento que nos dice. En Efesios 6:1. Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced al Señor hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces vemos que no solamente en el Antiguo Testamento se le daba privilegio, el respectivo privilegio y correspondiente respeto al padre y a la madre, sino que también en el Nuevo Testamento nos dicen que los hijos debemos obedecer a nuestros padres, que lo debemos obedecer por el amor que le tenemos en Cristo. Amén. Gloria a Y Dios. por el amor que le tenemos hacia ellos. Miremos en Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Amén. Vemos cómo nuevamente nos insista a obedecer a nuestros padres, a que nosotros nos sometamos a esa línea de mando que ha puesto Dios sobre nosotros, a ese orden constituido por Dios. Vemos también que era un líder espiritual, que era un influyente. Antes de la ley mosaica, el que debía enseñarle a los hijos toda la parte espiritual y toda la parte de estudio era el padre. Luego de la ley mosaica se le dio este trabajo a los levitas, pero más sin embargo los padres debían estar al pendiente de sus hijos, de que aprendieran esas leyes mosaicas, de que aprendieran a tener un carácter espiritual. Amén. Entonces, eso es en resumidas cuentas lo que para el pueblo hebreo era el hombre. Era un líder, era cabeza de familia, pero también cabeza de la tribu, cabeza de una organización, cabeza de un grupo. Ahora vamos a mirar para Dios quién era el hombre. Amén, gloria a Dios. Entonces miramos en Génesis, vamos a estar mirando Génesis 1 y 2 y un poquito de 3. Vemos que el hombre, primero que todo, era un polvo inerte. Era un montón de polvo que no tenía vida, que no servía porque no tenía vida. Era inerte. Amén. De ese polvo, Dios formó al hombre. Lo formó y le dio un soplo de vida. El hombre comenzó a tener la vida. Lo vemos en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló a su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos cómo Dios formó de un manojo de polvo, formó vida, formó al hombre, formó a alguien a imagen y semejanza del mismo Dios. Vemos que el hombre también era responsable de la creación. Lo vemos ahí en Génesis 1:26. Dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, esta persona, este hombre, era responsable de toda la creación de Dios, era responsable de las criaturas que había creado Dios, pero también de la administración de todo el planeta, de la tierra. Gloria a Dios. Vamos a mirar que también era bendecido por Dios. Lo vemos en el 1:28, Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que dijo: y los bendijo Dios. Amén. Entonces, este hombre, Dios tenía un gran propósito con este hombre. Lo había formado de algo que era algo inservible, algo muerto. De allí le dio la potestad sobre toda la criatura, sobre toda la creación. Y también lo bendijo. Lo bendijo y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Vamos a ver que también, aparte de que le dio la potestad sobre la tierra, también le dio la potestad sobre el paraíso que creó Dios. Dios creó un paraíso en donde Él iba a habitar, y era un templo donde iba a habitar
nuestro Padre juntamente con el hombre, donde iban a tener una relación íntima, como en común, donde el hombre podía escucharlo y podía deleitarse con la presencia de Dios. Amén. Lo vemos en Génesis 2:15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Amén. Entonces, Dios le dio también potestad, le dio la libertad de que este hombre pudiera disfrutar de ese paraíso que tenía a sus pies. Gloria a Tenía Dios. gran libertad este hombre. Gloria al Señor. Lo siguiente vemos que le dio responsabilidad de obedecer a Dios. Él era responsable de sus actos porque tenía un carácter que no tenía las otras criaturas. Tenía un carácter semejante a la imagen del Dios. Gloria a Dios. Lo vemos en Génesis 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el hombre era un hombre con razón, era un hombre responsable ante Dios. También era una persona con raciocinio para entender cuál era la voluntad de Dios y cuál no era la voluntad de Dios. Era un hombre que tenía una responsabilidad sobre sus actos. Cuando lo vemos ahí, dice, no comerás porque ciertamente el día que comieres te acontecerá la muerte. Posteriormente vemos que Dios también le dio un regalo que completó a este hombre. Y no solamente que completó a este hombre, sino que completó a todo el universo, que es el amor. Amén. El amor manifestado en una compañera y una ayuda idónea, que era su mujer, Eva. Amén. Lo vemos en Génesis 2:22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Amén. Entonces, vemos que este hombre era un hombre afortunado. De algo muerto, el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, con sus manos llegó y lo tomó y lo formó. No solamente con eso, sino que sopló aliento de vida de Dios en él. También lo bendijo. También le dio potestad sobre toda la tierra, sobre toda criatura, sobre todo ser vivo. También le dio potestad para que disfrutara del huerto del Edén, del paraíso. Amén. Y le dio, el hombre era una persona responsable frente a Dios. De esa misma forma, nosotros somos responsables frente a Dios. También le dio ese regalo valioso que era la mujer. Amén. Amén. Ahora, si vemos el texto, dice, el texto de estudio dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás, y será la tierra, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Habrá perdido el hombre su llamado? ¿Habrá perdido el hombre su llamado respecto a lo que Dios le había entregado? ¿Habría perdido su llamado el hombre respecto al llamado que le había dado Dios
de ser un líder en el hogar, de ser un líder en el pueblo de Dios, de ser un líder en el mundo, de ser un líder espiritual, de ser ese proveedor, de estar bendecido, de tener responsabilidad frente a Dios. No, el hombre no perdió ese llamado de ser un líder, de tener responsabilidad frente a Dios. No, ahora, por causa del pecado que el hombre consumó, ahora el hombre tenía que enfrentar sus consecuencias, las consecuencias de la muerte, pero no solamente la muerte como la inexistencia en este mundo terrenal, sino también la muerte como la separación del espíritu del hombre de Dios. Amén. Entonces el hombre iba a llevar esa vida apartado de Dios, pero también con una deterioración de su vida terrenal. Gloria a Dios. Hasta llegar a su muerte. El hombre iba a tener que hacer lo que le había correspondido, a cumplir con lo que Dios le había llamado, pero ahora con esas consecuencias que le trajo el pecado y que le trajo la maldición sobre la tierra. Entonces vamos a ir mirando todo esto. Gloria al Señor. Entonces, quiero que nos hagamos una pregunta. Cuando dice, por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo no comieras de él. Cuando dice, por cuanto obedeciste a tu mujer, ¿será que la mujer tiene la culpa de que el hombre haya pecado? ¿Que el hombre haya caído? ¿Será que la mujer tiene la culpa de que el hombre haya caído? No. Lo más absurdo y débil e ignorante que se nos ocurriría sería pretender echarle la culpa a la mujer, como lo intentó Adán en el versículo 12. Miremoslo ahí. Adán corría angustiado escondiéndose de la presencia de Dios y de la voz de Dios. Pero fue inevitable su responsabilidad frente a Dios. Y vemos que Dios le pregunta, ¿qué pasó? Y él le contesta en el versículo 12, respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta respuesta que le dio Adán a Dios fue algo inútil, fue algo absurdo, fue algo débil y fue algo ignorante frente a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, sí, así es. Incluso culpar a la serpiente, culpar a Satanás por el pecado en el mundo, también es algo absurdo, débil e ignorante. Vemos que la mujer trató de echarle la culpa a la serpiente. Lo vemos en el versículo 13. Dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me ha engañado y comí. Ellos se quedaron sin excusas. Se quedaron sin excusas porque Dios les había entregado todo lo que necesitaban. Todo, absolutamente todo lo que necesitaban. Echarle también la culpa al mundo, al entorno que nos rodea, también es una respuesta absurda, débil e ignorante frente a la culpa del pecado en el hombre. De esta misma forma nosotros no podemos echarle la culpa ni a la mujer, ni a Satanás, ni a la maldad del mundo, ni a nuestro entorno. Puesto que el problema no fue la mujer, el mundo o el entorno. El problema tampoco fue el tentador que estaba afuera. El diablo no nos hace pecar. Todos estos rodearon a Jesucristo en su vida, pero nunca pecó porque no hubo una inclinación apasionada fuerte
que lo dominara. Jesucristo no pecó porque no había en su ser algo, una pasión, un deseo fuerte que dominara su vida a tal punto de doblegar su voluntad y irse contra Dios. Jesucristo no pecó porque no había tal concupiscencia que lo dominara, que sometiera su alma para satisfacerse desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, el problema no es el tentador que está afuera. El problema es el traidor que tenemos dentro. Amén. El problema no es el entorno. El problema no fue la Eva. El problema no fue la serpiente. El problema no fue el entorno en donde estaba el hombre. El problema era el traidor que llevaba dentro del hombre. Ese deseo, esa concupiscencia que lo doblegó hasta tal punto de él hacer algo que sabía que estaba fuera de la voluntad de Dios. Amén, que amén. iba en contra de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Él Amén. prefirió rebelarse frente a Dios. Ahora vamos a mirar la rebeldía por la desobediencia a Dios. Vamos a ver que la desobediencia a Dios es catalogada como una rebelión, como una rebeldía frente a Dios. El texto nos dice que no comerá, que Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero diríamos, ¿pero qué tanto es un árbol? Bueno, el árbol el árbol estaba en el centro del templo que había construido Dios, el paraíso, el Edén, porque era la misma elección que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nosotros tenemos la elección, así como como Adán tuvo la elección de elegir entre el árbol del bien y mal y cualquier otro árbol que le había dado Dios para que se satisfaciera, así nosotros tenemos también la elección de si vamos a hacer las cosas acordes a como a Dios le place, a como acorde a Dios nos manifiesta a través de su palabra, o vamos a elegir hacer las cosas como a nosotros se nos dé la gana, como nosotros pensemos que están bien, como nosotros distingamos que podamos vivir un paraíso terrenal, una vida feliz, como nuestros deseos nos dobleguen hasta tal punto de cometer desobediencia y alzarnos en rebelión frente a nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Quiero que miremos un ejemplo en 1 Samuel 15, del 17 al 34, y vamos a concentrarnos en los versículos 22 al 23. Aquí, quien está hablando, aquí los protagonistas de esta porción de la Biblia es Samuel y el rey Saúl. Amén. Amén. Esto fue tiempo después de la conquista sobre el pueblo de Agag, del rey Agag. 1 Samuel 15, del 17 al 34. Dice, aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, no se les hace parecido a la poca cosa que era Adán, un manojo de tierra inerte. Amén, amén. Aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, el Señor te ungió rey de Israel. Amén. Él te envió un mensaje y te dijo, ve y destruye completamente a los pecadores y a los amalecitas, hasta que todos hayan muerto. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar botín y a hacer exactamente lo que el Señor te prohibió que hicieras? Pero yo he obedecido al Señor, dice Saúl.
pero yo te he obedecido al Señor. Fui a donde me mandó, traje prisioneros al rey Agag y maté a todos los demás. Solo que los soldados, una excusa, solo que los soldados han tomado lo mejor de las ovejas y de las vacas y del botín que es para ofrecerlo al Señor. Vemos que la misma excusa, Él no halla la desobediencia, la razón de su desobediencia, la razón del pecado, no la halla en sí. Quiere echarle la culpa a los demás, por culpa de los soldados, por culpa de, sí, pero no haya la culpa dentro de él. Gloria a Dios. Y Samuel respondió: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere la obediencia a que le ofrezcas la gordura de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, hermanos, vemos que para Dios, que para nuestro Padre, es más agradable la obediencia de su palabra que cualquier sacrificio que hagamos. Usted puede llevar una vida desordenada, ir a la iglesia allá, tirarse de rodillas frente a todo el mundo y llorar y temblar, pero eso no es agradable frente a Dios. A Dios lo que le importa es que usted le obedezca su palabra, que obedezca su voluntad manifiesta en la Biblia. Vemos que esto es catalogado como una rebelión. Dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. Amén. 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 Entonces, sigamos con el 24. Versículo 24. Dice Saúl, he pecado. Reconoció finalmente Saúl. Sí, he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento del Señor. Le tuve miedo al pueblo y le dejé hacer lo que quisieron. Perdona mi pecado y ven conmigo a adorar al Señor. Pero Samuel replicó, no regresaré contigo por cuanto has rechazado el mandamiento del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel dio media vuelta para irse, Samuel lo tomó y le rasgó. Samuel lo tomó el manto para que regresara y se lo rasgó. Amén. Samuel le dijo, ¿ves? El Señor ha rasgado de ti el reino de Israel hoy y se lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, porque no es como los hombres. Dice Saúl, he pecado, insistió Saúl, pero por lo menos hónrame delante de los jefes y delante del pueblo, yendo conmigo a adorar al Señor tu Dios. Finalmente Samuel aceptó. ¿Por qué habrá aceptado Samuel? Porque Samuel iba a hacer lo que Dios quería que hiciera Saúl desde hace mucho tiempo. Vamos a mirar qué. Samuel aceptó y le acompañó. Y Saúl rindió culto al Señor y luego dijo Samuel, traedme al rey de Agag. Y Agag llegó sonriente porque pensaba, seguramente ya ha pasado lo peor. Pero Samuel dijo, puesto que tu espada dejó a muchas madres sin hijos, ahora tu madre quedará sin tu hijo. Y Samuel lo descuartizó delante del Señor en Gilgal. Entonces, vemos el tipo de tratamiento que hay que darle al pecado en nuestras vidas. No podemos tolerar dejar
ni una pizca de pecado en nuestras vidas. Así como el Señor le había dado la orden a Saúl de que acabara con todo el pueblo del rey Agag y que cortara la cabeza del rey Agag, así nosotros debemos actuar en obediencia ante el pecado que tenemos en nuestras vidas. Debemos descuartizarlo, quitarle la cabeza al pecado en nuestras vidas. No podemos dejar pedacitos de pecado en nuestra vida. No podemos tolerarlo. Eso no le agrada a Dios. Eso es rebelión contra Dios. Amén. 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 Y vamos a mirar en Hebreos 6, 4, que es reprobable la desobediencia. Nos habla de la cosecha de espinos y abrojos, de que la desobediencia es reprobable frente a Dios, a tal punto que Él desecha a aquellos que solamente van en desobediencia tras desobediencia, incumpliendo la voluntad de Dios manifiesta en la palabra de Dios. En Hebreos 6, 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición. Que la tierra que produce buenas cosechas, los labradores la bendicen, la cuidan. Amén. Ahora vamos a ver esas personas o esas tierras que dan cosechas con espinos y abrojos. ¿Qué pasa? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En otra versión, este versículo dice: pero si lo único que produce es espinos y abrojos, resulta ser mal terreno y se le condena al fuego. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Entonces vemos que en este versículo nos manifiesta que aquellos que pudieron haber conocido de Jesucristo, de que Jesucristo es la salvación, pudieron conocer del Evangelio, pudieron conocer, habla de tener dones espirituales, de conocer de la palabra de Dios, de poderes del siglo venidero, aquellos, pero que si recaen y que únicamente producen espinos y abrojos, estos resultan un mal terreno y se le condena al fuego. Amén. Entonces, muchos de los creyentes ahora puede ser que sean hermanos que vayan a la iglesia, que conozcan de Jesucristo, que por un tiempo estén fortalecidos en el Señor, pero si estos hermanos recaen y no perseveran en su fe, pues son mal terreno. Y dice la palabra de Dios que son condenados al fuego. Amén. Entonces eso es un llamado a ver la responsabilidad que tiene el hombre con la obediencia a nuestro Padre Celestial, con la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a mirar la maldición de la tierra y el castigo del hombre. Amén. Vamos a mirar primero la maldición de la tierra. ¿En qué consistía la maldición de la tierra? Aquí en el versículo 17 dice, ¿De Génesis? amén.
Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. ¿Por qué? Porque Dios maldice la tierra y no maldice al hombre. Amén. Vamos a mirar por qué. La maldice por compartir la gloria de la libertad de los hijos de Dios, redimidos por Cristo, los cuales compartimos su gloria. También participaremos del sufrimiento de Jesucristo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que así como la tierra cayó en una maldición por culpa del pecado de Adán, del hombre. Entonces, vamos a leerlo para dar más luz a esta palabra. En Romanos 8, 12. Romanos 8 nos habla de la vida mediante el Espíritu Santo. Nos habla de la vida mediante el Espíritu Santo y los sufrimientos, la agonía, el trabajo duro que lleva un creyente sobre la tierra. Romanos 8 nos habla de esa vida que nosotros vamos a llevar como creyentes de Jesucristo, de esa persecución, de esas aflicciones, de esos sufrimientos que vamos a llegar. Pero por encima de esas circunstancias vamos a tener paz. Y en un momento, cuando termine esta corta vida, vamos a estar toda una eternidad con nuestro Padre Celestial en su morada. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 8, del 12. Gloria a Dios. Dice: así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Si lo siguen haciendo, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Padre, Padre, porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos herederos. Vamos a mirar, herederos de qué. Nos dice que nosotros, mediante Jesucristo, vivimos llenos, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y que el Espíritu Santo no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de cobardía, sino que nosotros podemos perseverar por encima de la naturaleza pecaminosa que heredamos de ese pecado original. Amén. Vamos a mirar ahora qué es lo que heredamos como hijos de Dios. Herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento. Amén. Entonces vemos que nosotros, así como padeció Jesucristo, nosotros también vamos a padecer, pero eso es para la gloria de Dios, no como las iglesias ahorita lo pintan, de que las iglesias le quieren pintar un mundo al cristiano en donde va a tener prosperidad, en donde no va a tener felicidad absoluta, en donde va a tener un paraíso terrenal.
tratan de acomodarle el evangelio al mundo, para que la persona se sienta cómoda con esta vida, para que la persona se sienta cómoda con este sistema gubernamental, para que la persona se sienta cómoda con este mundo caído. Amén. Pero no es así. Nosotros tenemos una gloria más, algo que nos está prometido después de la muerte, pero también lo podemos vivir ahora. Si vivimos amando a nuestro Señor Jesucristo y con la plenitud del Espíritu Santo, por encima de cualquier circunstancia, podemos encontrar paz, podemos encontrar el pan de vida, podemos encontrar perseverancia, podemos estar firmes sobre esa roca. Vendrán vientos y lluvia y no caeremos porque estamos parados sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Entonces vamos a ver la gloria futura. En Romanos, versículo 18. Aquí ya no se nos toca por qué la tierra está maldita. Romanos 8, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después, pues la creación aguarda con ansiedad el día que se nos manifieste que somos hijos de Dios, ya que la creación misma fue sometida a frustración. ¿A frustración qué quiere decir? Que iba a producir espinos y cardos, que iba a producir sufrimiento, que iba a producir que iba a haber una fuerza entre el trabajo del hombre y la naturaleza, que al hombre le iba a costar sacar el fruto que Dios le había entregado. Gloria a Dios. Ya que la creación misma fue sometida a frustración. Eso no sucedió por su voluntad, por la voluntad de la tierra, sino que sucedió por la voluntad de Dios, que así lo dispuso. Óigame bien, pero lo hizo con la confianza. ¿Cuál confianza? ¿Con cuál confianza Dios puso en maldición a toda su creación, a toda la tierra, a todas las criaturas? Vamos a mirar en el 21, de que la creación será liberada de la corrupción a la que está sujeta. Así compartirá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime como si fuera a dar a luz. No solo gime ella, sino también nosotros que tenemos los primeros frutos del Espíritu Santo. Gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente el día que nuestra adopción, es decir, el día cuando nuestro cuerpo sea liberado de esta naturaleza caída. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la creación, el mundo fue maldecido porque Dios lo hizo confiado de que el ser humano iba a ser salvo, porque Él dio la promesa en el versículo 3, en el capítulo 3 de Génesis, que el hombre iba a tener la salvación a través de la simiente. Entonces, de esa forma, en el momento que el hombre, con la confianza que tenía Dios en el hombre, de que el hombre fuera salvo, asimismo la tierra iba a ser salva y ser copartícipe de esa salvación del hombre, de esa salvación del hombre por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Esa es la esperanza por la cual fuimos salvados. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Pero mantenernos esperando de Dios, lo que todavía no se ha manifestado, nos enseña a tener paciencia. Entonces, hermanos, esta palabra
paciencia, nos muestra algo totalmente diferente con lo que se está viendo en las iglesias. Que las iglesias quieren doblarle el brazo a Dios, quieren que Dios sea su siervo, y no al contrario, nosotros somos el siervo de Jesucristo. Gloria a de Dios. Dios. Amén. Así no quiere la iglesia lo quiere todo rápido, ya, para hoy, sanidad, milagros, todo ya, prosperidad, dinero, felicidad, rápido, apure, rápido, que quiero ser feliz. Y no es así. Vemos que la gloria que nosotros hemos heredado de Cristo se basa en el sufrimiento, pero que a pesar del sufrimiento vamos a tener paz, tranquilidad, firmeza, vamos a estar libres de la corrupción del mundo, libres de la corrupción de la carne, por medio del Espíritu Santo y por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la única explicación. Muchas personas se preguntan, ¿pero por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta maldad? Entonces, vamos a mirar por qué. Gloria a Dios. Está el hombre en un paraíso, en donde lo tenía todo, solo debía obedecer la voz de la voluntad de Dios. Este paraíso le proveía todo al hombre. El hombre era algo muerto, algo inerte, que Dios vino y lo formó, le dio potestad sobre todo, le puso un lugar en donde iba a tener gran libertad, no solamente para vivir, sino también para disfrutar de la compañía, del amor de su mujer, para poder guardar y labrar el huerto del Edén, para poder coexistir con las demás criaturas sin que hubiera maldad, sin que le faltara nada, sin ningún esfuerzo, sin ninguna necesidad. Pero decidió rebelarse en desobediencia, menospreciando todo lo que le ha dado Dios y decidiendo por él mismo hacer lo que le conviene, viviendo una vida apartada de Dios y de su voluntad. Luego tratando inútilmente de evitar y esconderse de la presencia de Dios y enfrentar su responsabilidad y juicio frente a Dios. ¿No se les hace esto algo parecido con ahora? El hombre tratando de decidir qué es lo que más le conviene. ¿No se le hace parecido a lo que pasa ahora? Cuando entre tanto ruido, entre tantas reuniones, entre tantos convenios nacionales, internacionales, locales, se habla de cómo solucionar el planeta, de cómo solucionar los problemas del mundo, pero nunca se voltea a mirar a qué es lo que quiere Dios, qué es lo que tiene establecido Dios para el hombre. No, el hombre quiere hacer las cosas, buscar una solución por sus medios. Amén, amén. Amén. Y luego vemos al hombre tratando inútilmente de evitar y esconderse de la presencia de Dios. ¿No se les hace esto algo parecido ahora? El hombre tratando de evitar la presencia de Dios, el hombre tratando de evitar la voz de Dios, clamando, diciéndole: venga, hijo, venga, tengo la salvación, en mí puede encontrar libertad, en mí puede encontrar todo, venga. Amén. ¿Dónde estás? ¿No se les hace parecido que el hombre no quiera enfrentar la responsabilidad del juicio que tiene frente a Dios? El hombre, por su ignorancia, por su debilidad, por su soberbia, por su orgullo, no quiere enfrentar
que tiene una responsabilidad inevitable frente a Dios. Todos, absolutamente todos, sea en esta vida o sea en la otra, vamos a conocer de Dios y la responsabilidad inevitable de nuestros actos van a estar en juicio frente al Creador. Es inevitable, no podemos evadirlo, no podemos evitarlo. Tenemos una responsabilidad frente a Dios. Tenemos una responsabilidad frente a Dios y también tenemos unas funciones frente a Dios. El hombre se quedó sin excusas y tuvo que afrontar sus consecuencias por el pecado y el juicio de Dios. Así nos vamos a quedar, así como el hombre se quedó sin excusas ante Dios, pues lo tenía todo. Así nos vamos a quedar nosotros sin excusas el día que hayamos muerto y lleguemos allá sin haber acatado esa voz de Dios que nos decía: ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y las personas evitando esa voz, siendo desobedientes a esa voz, a esa voluntad, evitando inútilmente la responsabilidad que tienen frente a la presencia de Dios. Esas personas van a quedar sin excusas. Vamos a quedar sin excusas si seguimos así. Vamos a quedar sin excusas frente a nuestro Dios Todopoderoso. Pero como un todo detrás de todo lo que le pasó a Adán, como un todo detrás de todo esto, estaba la misericordia y el amor de Dios. Y estaba la promesa de la salvación de Dios. El hombre actual piensa que la solución al problema se encuentra en solucionar lo que tiene en su entorno. El hombre piensa que solucionando el medio ambiente, que solucionando el sistema gubernamental, que solucionando los problemas de su familia, que solucionando los problemas de su localidad, que solucionando los problemas que hay en su entorno, entonces va a encontrar esa felicidad, va a encontrar plenitud. Que si puede cambiar su entorno y tornarlo en una utopía, en un Edén, en un paraíso placentero, entonces en ese momento va a poder ser completamente feliz y desarrollar su vida con plenitud. Muchos de nosotros, ¿cuánto no creímos anteriormente? Voy a esperar a que esta cosa se me acomode para entonces, sí, voy a ser feliz. Estoy esperando a lograr tener ese trabajo, porque cuando tenga ese trabajo, entonces, sí, voy a ser feliz. Voy a esperar hasta salir de deudas, porque entonces, sí, voy a ser feliz. Y el hombre sigue corriendo tras el viento, y jamás va a ser feliz, porque la felicidad no está en el mundo, la felicidad está en Cristo, está a través de nuestra salvación. Muchas personas que han tenido todo, que han tenido mujeres, que han tenido plata, que han tenido cuanta cosa se les pueda dar en el mundo, placeres, cuanta cosa se le ocurre en el mundo, mueren insatisfechos. Corrieron tras del viento toda su vida, nunca encontraron deleite, nunca encontraron la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, y van a llegar al cielo a estrellarse con esa responsabilidad inevitable y con esa voz inevitable también. Gloria a Dios. Génesis 3 nos muestra que esta teoría anterior está equivocada, puesto que el problema del hombre no es su entorno. El hombre vivió en un paraíso en donde no le faltaba nada. El verdadero problema del hombre se originó en el interior del hombre, en ese traicionero que tenemos dentro, en ese deseo de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Se originó en el interior del hombre y su relación con Dios, y sigue repitiéndose hasta la actualidad. Seguimos
dándole espacio a ese traicionero en nuestras vidas y separándonos, teniendo una mala relación con Dios. Y eso mismo lo repetimos. ¿Podremos echarle la culpa a Adán por ser el causante del pecado? No. Si nosotros también lo estamos repitiendo. Si no nos arrepentimos, si no vamos a Dios y le rogamos que nos perdone y vamos con un arrepentimiento sincero en obediencia, vamos a seguir repitiendo ese error en nuestra vida, en nuestras generaciones. La creencia falsa de que el hombre sabe lo que más le conviene en contra de la voluntad de Dios nos aparta del mismo Dios. La omisión, la negativa, la rebeldía de enfrentar su responsabilidad y su juicio delante de Dios. Pero a pesar de las dificultades de la vida, el hombre no solo puede contar verdaderamente con la plenitud a pesar de cualquier circunstancia buena o mala. A pesar de las circunstancias que esta vida nos da, esta vida, Cristo dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que en Él íbamos a encontrar paz. Entonces, quiero que recordemos que el problema que le sucedió a Adán de desobedecer a Dios, de no asumir su responsabilidad frente a Dios, de pretender esconderse una vez que había desobedecido a Dios, de esconderse, de evitar la voz de Dios, de evitar el juicio de Dios. Ese mismo problema lo tenemos actualmente. Hay personas afuera evitando la voz de Dios, evitando la voluntad de Dios, evitando la presencia de Dios, evitando el juicio de Dios, evitando su responsabilidad frente al Creador del cielo y de la tierra, pretendiendo hacer una utopía, un paraíso terrenal, y fracasan, llevan toda su vida corriendo detrás del viento, fracasando en ese pretender encontrar una utopía, un paraíso en el mundo. Amén, gloria al Señor. Por último, lo siguiente, vamos a mirar la perseverancia en la fe por encima de cualquier circunstancia. La perseverancia en la fe por encima de cualquier circunstancia. Acabar la buena batalla. Hermanos, si vamos a sufrir, si de igual manera vamos a sufrir, ¿por qué no vamos a sufrir por lo bueno? Amén. Para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Amén. Entonces miremos en 1 Pedro 5:10. Gloria a Dios. Amén. Dice: mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establezca. Amén. Esta es una palabra no solamente para el día que vayamos a ascender a nuestra realidad eterna, sino también para esta vida. Cuando nosotros comenzamos a sufrir para darle la gloria a Dios, Él también nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo, nos va estableciendo. Vamos asumiendo un carácter fuerte en Dios, una convicción de la verdad, del único camino, de la única vida, la cual nos lleva a nuestro Padre. Y habrán personas que dirán: ¿sufrir? Pero yo sí que sufro. Pero no es sufrir por sufrir, es sufrir cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Muchas personas padecen enfermedades, están sin trabajo, pasan circunstancias duras que son naturales de este mundo. Pero ese no es el sufrimiento que quiere Dios, ese no es el sufrimiento que quiere Cristo, sino que el sufrimiento que quiere Cristo, el sufrimiento que quiere Dios, es que a pesar de nuestras circunstancias, nosotros hagamos la voluntad de Dios,
a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestros sufrimientos, de las aflicciones del mundo, de la persecución, de las burlas del mundo, que nosotros hagamos la voluntad de Dios para su gloria. Lo vemos en 1 Pedro 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar 1 Pedro 4:12. Nosotros debemos sufrir por hacer lo correcto delante de Dios. Gloria al Señor. 1 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo. Ciertamente de parte de quienes no hacen la voluntad de Dios, Él es blasfemo. Blasfemado. Pero vosotros es glorificado. Así que ninguno que de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Esto nos incita a que nosotros le demos la gloria y la honra a Dios por esas dificultades que llevamos como creyentes, esas dificultades que sabemos que llevamos como creyentes, porque la humanidad rechaza lo que sea del Evangelio. La humanidad lo menosprecia. La humanidad se burla del Evangelio. Pero nosotros debemos sacrificarnos para darle la gloria a Dios. Sacrificar nuestro ser. Sacrificar el vituperio, las burlas. Sacrificar las cosas que le pasan a los creyentes para darle la gloria a Dios. Amén, amén. Si usted es un cristiano piadoso, en un mundo impío sufrirá. El mundo rechaza y persigue al creyente porque a quien rechazan y persiguen es a Jesucristo y a la luz del Evangelio. Dios está por encima de las circunstancias. Dios siempre está por encima de las circunstancias y encima de las cosas. Dios siempre está por encima de las circunstancias. Puede ser que Satanás mueva todo el infierno para sacudir nuestras vidas. Pero si nos aferramos a esa roca firme que es Jesucristo, Él nos va a sostener. Él nos va a sostener y va a llevar todo a un buen fin. Esto lo podemos ver como ejemplo en el corazón duro del faraón. El faraón endureció su corazón
hasta tal punto de que había ya experimentado la ira de Dios por no cumplir su voluntad, pero él se endureció y quería tomar las vidas del pueblo de Israel y se fue a perseguirlos incluso hasta el fondo del mar. ¿Y qué pasó? Dios eliminó ese batallón de soldados egipcios. Lo vemos también con Daniel y el pozo de los leones. Lo vemos también con Mardoqueo y el pueblo de Israel. Lo vemos con Gedeón, con David y Goliat, con Sansón, con Pablo y el carcelero, con Jesucristo y la cruz. Satanás siempre va a mover su imperio del mal aquí en la tierra para hacer tropezar a los creyentes, para hacer tropezar la obra de los creyentes. Pero si nosotros nos aferramos a Dios por encima de esas circunstancias, por encima de esos obstáculos, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, no tratemos de acomodarle el evangelio para que las personas se sientan cómodas en la vida que les ofrece el mundo. Cristo no vino a morir en una cruz para transformar el mundo y el sistema en que vivimos, para que nos sintamos cómodos con este mundo, con este sistema. Cristo vino a morir en una cruz para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras almas. No vino para transformar el mundo, el sistema gubernamental. Vino fue para transformar nuestras vidas, para una vida eterna, para que nosotros encontremos morada en la casa de nuestro Padre. Amén. Unos versículos dice, Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido el mundo. Palabras de Jesucristo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria a Dios. Mateo 16:26 dice Jesucristo: ¿por qué? ¿Qué provecho al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por la salvación de su alma. Por la salvación por su alma. Amén. Entonces, hermanos, vemos que muchas iglesias están dándole un volcón al evangelio, un evangelio suave, un evangelio que les rasca la oreja, que les endulza el oído a los creyentes, y los hermanos terminan dirigiéndose a un abismo, desobedeciendo la voluntad de Dios, corriéndole a vivir conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, repitiendo el error que ha cometido Adán, repitiéndolo ahora, viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo a Dios, evitando la presencia de Dios en su vida, evitando la responsabilidad que tienen delante de Dios. Por último, vamos a mirar el sacrificio para vestir al hombre. En Génesis 3, 22, creo que 22 o 21. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Este fue el primer sacrificio en la tierra. Una criatura inocente murió para vestir al hombre. Asimismo, es semejante a la simiente que iba a morir. Jesucristo, inocente de pecado, iba a morir. Iba a ser molido por la maldad del mundo para vestir al hombre de justicia delante de Dios. Si no es por el sacrificio de Jesucristo,
nosotros no encontramos justicia delante de Dios, no encontramos comunión delante de Dios. No podemos ir ante nuestro Padre delante de Dios si no es por medio del único camino, la única verdad y la única vida, por medio de Jesucristo. No vamos. Si no venimos a Jesucristo, no vamos a poder encontrar a Dios. Gloria al Señor. Leamos Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, en la lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Quiero que miremos por último Romanos 8:35. Romanos 8:35. Gloria a Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o Amén. persecución? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos en el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, con esto concluimos la exposición bíblica del tema de Génesis 3, del 17 al 21. Quiero que hagamos una oración para finalizar. Gloria al Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te agradezco, Señor, porque has revelado tú, Señor, tu palabra, tu voluntad. Este capítulo nos manifiesta, Señor, las circunstancias de la vida, Señor. Gracias. ¿Por qué las circunstancias de este mundo se tornan tan difíciles? Y sobre todo, Señor, ¿por qué se tornan tan difíciles para los creyentes? Pero, Señor, en ti encontramos perseverancia, en ti encontramos la fuerza, Señor, para poder seguir firmes y perseverar en nuestra fe, sabiendo, Señor, que por encima de las circunstancias buenas o malas, perseveraremos, Señor, si tú nos sujetas de tu mano, si nos aferramos a tu palabra, si obedecemos, Señor, tu voluntad manifiesta exclusivamente en la Biblia, Señor, manifiesta en tu palabra, Dios. Padre, permítenos conocerte cada vez más. Permítenos, Señor, amarte cada vez más. Amén. Tal vez no tengamos un amor perfecto, Señor, pero sí tenemos un amor real. Tenemos un amor real por ti, Señor. Permítenos, Señor, sujetarnos de ti, que tú nos lleves a bien. Por favor, Señor, glorifica y usa nuestras vidas como a ti te plazca, como a ti te agrade, Señor. Te pido por estos hermanos, Señor, que estén escuchando este mensaje, Dios, Amén. para que seas tú quien
reargulla sus corazones. Que tal vez estén pasando por circunstancias difíciles, Señor. Que seas tú, Señor, quien les haya hablado en su vida. Eso que está en su corazón, eso que les agobia, eso que sale a flote, Señor. Trata con eso, Señor. Sí, Señor. Padre Celestial, permíteles perseverar, Señor, conocer de ti, aprender a amarte. Es que su principio de vida, Señor, sea amarte, Señor. Y que el principio de vida para todas las iglesias, Señor, y para todos los creyentes sea amarte y cumplir tu voluntad por encima de cualquier circunstancia de la vida, Señor. Amén. Te doy las gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor.